¿Qué recuerda de San Roque? De San Roque recuerdo la lluvia. La lluvia cuando iba al colegio, en Taraguilla, en mi barriada, y me encantaba la lluvia y el viento. Esos son los primeros recuerdos que tengo de mi tierra, de Taraguilla, de San Roque. La bahía de Gibraltar viene de una ciudad que además que es casi igual que Sevilla, la muy noble ciudad de San Roque, Roque ciudad. Exactamente, sí. Y ya te digo, yo recuerdo esos momentos en los que compartir juegos, en los que, bueno, llovía, se pasaban meses y meses lloviendo, y entonces pues íbamos al colegio, daba igual que estuviese lloviendo o no, atravesábamos caminos de mucho barro y jugábamos en el barro, y esos juegos continuos en el otoño con el tema de la lluvia y del viento. Allí tenéis un monumento magnífico, está la iglesia de Santa María la Coronada, ¿no? Sí. Está el Palacio de los Gobernadores, sí. Hermoso. El Paseo de Alfonso XI. Sí. Bueno, después tenéis un teatro maravilloso de Juan Luis Galiardo. Muy bien, con muy buena acústica. Y un gran actor. Sí, la verdad que sí, muy buena persona. Y enamorado de San Roque, porque siempre veraneaba allí. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de compartir alguna experiencia con él en Madrid cuando estaba rodando alguna de las series, y me gustó mucho conocerlo en ese plano cercano de sanroqueño, de persona sencilla, humilde, esa cara detrás de las cámaras, ¿no? De un actor, pues de una persona sencilla y normal, cotidiana, como cualquier ser humano. Yo creo que son los dos galanes que hubo, ¿no? Arturo Fernández y Juan Luis Galiardo. Son los hombres que dan el perfil del macho ibérico, simpático, agradable, conquistador. Sí, y como te digo, muy sincero. No anda por casa, sí. Sí. ¿Después dónde estudiaste, Elisa? Pues después de salir de San Roque, tuve la fortuna de llegar a Sevilla. Y llegué después, Carlos, de un periplo. Es decir, yo resulta que cuando terminé mis estudios de bachillerato en el José Cadalso, allí en San Roque, recorrí Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla para solicitar entrada en la Facultad de Comunicación, bueno, entonces era de Ciencias de la Información, en cada uno de esos puntos. Y bueno, en Málaga comenzaba ese año, era el primer año que tenía carrera, y en Sevilla ya llevaba algunos añitos. Me concedieron Madrid, me concedieron Barcelona, Málaga, me concedieron todas las ciudades para poder entrar a acceder a la carrera. Y sin embargo, yo recuerdo perfectamente, Carlos, el día que yo me bajé del autobús, venía de Madrid con mi hermana para solicitar, entonces no había como ahora el tema de internet, 1992, aunque parezca que para mí fue ayer, pero bueno, efectivamente no había tecnología como para solicitarlo a través de internet. Entonces pues acudíamos al rectorado, y cuando puse el pie en Sevilla, en la calle San Fernando, que es donde nos dejó el autobús, que muy próximo, ¿no?, a la Puerta Jerez, le dije a mi hermana, era las 5 de la madrugada o las 5 de la mañana ya, ¿no?, pues todavía no había amanecido, yo me quiero quedar aquí, esta es mi ciudad, esta va a ser mi ciudad, y este va a ser el sitio donde yo quiero estar. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero yo quiero estar aquí. Y efectivamente pues me quedé en Sevilla. Pero parece como si fueras un cangrejo ermitaño. Hasta 12 veces levanta el campo. Sí, la verdad es que sí. Me considero muy afortunada por eso, Carlos, porque me parece que hay que mudarse, cultura, sí. Exactamente, que hay que descubrir otros pueblos, que hay que descubrir sitios distintos, ¿no? Y bueno, he tenido la suerte de vivir en Granada, maravillosa ciudad, he tenido la suerte de vivir en Málaga, en Almería, de recorrer prácticamente Andalucía entera, menos Jaén, que bueno, también he estado así como de paso, pero no he vivido en Jaén, ¿no? Luego he vivido en Madrid, y siempre he regresado de alguna forma a Sevilla, ¿no? Y aquí sigo, bueno, aquí está mi familia, aquí está mi entorno, aunque tengo mucha familia, lógicamente en San Roque, en Algeciras, en La Línea, en todo el campo de Gibraltar, tengo mucha familia. Lo que pasa es que mi familia principal, mi hija, mi pareja, mi entorno, pues está aquí en Sevilla. Bueno, para los telespectadores que están viendo, algunos lo han identificado, otras no lo conocen, pero la cara que ustedes ven corresponde a Elisa Macías Rivero, que es una compañera de radio, de televisión, es guionista, y después hablaremos de su profesión, que es la forma de interpretación, la oratoria. Pero eso vamos a hacerlo un poquito más adelante, cuando entremos en materia. Nos interesa conocer el personaje, cómo resuelve, cómo habla, y que no seamos simplemente en la Wikipedia un hombre que nace, que muere. ¿Y quién es? O sea, a mí yo quiero saber cómo habla ese hombre, cómo es ese poeta,
Si tuviéramos tenido la oportunidad de tener a Cervantes, a Góngora, a Quevedo, a Lorca grabado, pues cuando leíamos o leyésemos cualquier poesía suya le pondríamos su sonido. Es importante el sonido con que te lee un poeta. Sí. Eso es casi un registro musical que tú después le pones la letra mientras escuchas la música, ¿no? Sí. Tiene que mucho que ver con tu trabajo, es decir, es casi andar por ese pentagrama del sonido gutural con la inteligencia puesta, ¿no? Sí, sí, es reconocer las voces. Cuando tú reconoces una voz, es traértela a tierra, es habitar ese sonido, es sentirlo. Es como cuando estás saboreando un plato, una gastronomía, algo que te resulta delicioso, el no atiborrarte, el ir paladeando despacio, pues la voz, yo como tú estás diciendo ahora mismo, Carlos, imagínate que tuviésemos la oportunidad de escuchar a cualquiera de los poetas. Santa Teresa, por ejemplo. Claro. Imagínate esa monja pequeñita, claro, leyéndote. Imagínate hablándote de sus anécdotas de colegio o de sus anécdotas de infancia o su comida favorita con su familia o con su entorno, todo lo que te podría enriquecer, todo eso, ¿no? Y me parece que tú comentas y que lo haces muy bien, el hecho de llegar a la esencia y de encontrarte con la persona. Porque por encima de que un ser humano pueda ser médico, pueda ser carpintero, desarrolle la profesión que quiera desarrollar, es persona. Y entonces yo lo que trabajo en el tema de la voz es encontrar eso. ¿Cómo vas a hablar mejor? ¿Cómo te vas a expresar mejor? ¿Cómo de verdad vas a tener una comunicación positiva? Llegando a tu persona. A veces incluso, Carlos, hay que interpretarlo. Y ojo, como decía Vicente Fonseca, el director de teatro, interpretar no significa fingir o mentir, significa conectar con tu propio personaje y de ahí trasladarlo al resto de los seres humanos. Porque cuando tú estás creando tu propio personaje, estás dando lo mejor de ti. No te estás quedando plano, no te estás quedando en una línea, ¿no? Si tú tienes un montón de registros y un montón de anécdotas de vida que contar, ¿cómo te vas a quedar en esa pequeña pincelada, en esa línea? Y en la voz muchas veces estamos planos, muchas veces estamos como aparcados, ¿no? Ahí... Sí, y sobre todo, tú que tienes la suerte de conectar con muchísima gente, yo te preguntaría, ¿dónde empieza casi la psicóloga o termina la psicóloga y empieza la profesora de oratoria? Porque claro, es muy importante, si tú no estructuras tu personaje, si tú no lo conoces muy bien, es difícil decirte, la gente es muy asustadiza, a pesar de que parece que te comen, después te pones enfrente y se asustan y se dejan llevar como perritos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Sabes una cosa curiosa, Carlos? Al decir eso me recuerda a alumnos, cuando yo tengo alumnos en comunicación positiva, que llegan y me dicen, yo no necesito una psicóloga, No. Que yo no necesito un terapeuta, yo vengo a trabajar la voz para hacer encolados, para mejorar tonos, para tener más potencia, para modular mejor. Y yo les digo, bueno, no, por supuesto, ni yo no soy psicóloga, ni pretendo serlo, no corresponde con mi profesión, respeto mucho ese aspecto y a esos profesionales. Lo que pasa es que para que yo trabaje la voz tengo que saber en qué emoción vienes, cómo te has levantado hoy, qué estás pensando, en qué situación te encuentras, porque eso está relacionado con tu voz. Si efectivamente tú hoy te has levantado triste, tu cuerda va a vibrar de otra forma totalmente distinta. Y me va a ayudar mucho el saberlo para no presionarte a que subas un volumen que a lo mejor hoy no es el justo, no es el que te pide a ti el cuerpo. Necesitas estar en otro volumen para después trabajar pues esas emociones y pasar por todas ellas. Ojo, que yo siempre explico que todas las emociones son importantes. Esto de felicidad por decreto no es necesario. O sea, vamos a aprender qué tenemos en la alegría y vamos a aprender qué tenemos en la tristeza, vamos a aprender de la envidia, de la ira, de todo. Oye, no vamos a evitarlas ni a quedarnos en la ira, ni en el rencor, ni en la envidia, porque no nos van a aportar. Sin embargo, vamos a aprender de ellas. ¿Qué nos traen? ¿Para qué vienen? ¿Para qué han llegado? ¿Qué nos van a dejar? Yo creo que el gran problema de todo el mundo que llega al mundo de la comunicación, y sobre todo hay que explicarle, sobre todo en la época mía, que no veníamos de la ciencia de la información, porque eso es una cosa muy moderna, nosotros hacíamos unas prácticas tremendas, nos hacían ir para arriba, para abajo, y entonces llegábamos casi gritando al micrófono, ¿no?
Cuando el micrófono es modulación, Sí. las expresiones son altibajos, pero son altibajos desde dentro, no con el tono de voz alto, ¿no? Y entonces decía, modula, y no sabía lo que era modular. Y modular es sentirse, es la genuflexión de la voz, alzándola, bajándola, Sí. e interpretando lo que estás diciendo, es la verdad interpretada, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor dice plano. Se entrega el alumno cuando llega allí, porque es necesario desvestirse de todo para que tú empieces a trabajar, si no es imposible. Exactamente. Y escucharnos. Ahora con las nuevas tecnologías tenemos mucha facilidad porque nosotros tenemos mensajes propios de WhatsApp, mensajerías instantáneas gratuitas donde nos estamos grabando, escucharnos, ¿no? Sin embargo, es reconocernos de verdad. Entonces, cuando tú te reconoces y ya te has grabado, empiezas a lo que tú estás diciendo. Si tú tienes una cuerda aguda, vamos a suponer que yo estoy, hola, ¿qué tal, Carlos? Estoy encantada de estar aquí, me voy en el falsete a un falso agudo que realmente no tengo. Ojo, estamos haciéndole daño a nuestras cuerdas vocales. Una cosa bien distinta es que en tonos de doblaje, en teatro, dentro de la propia oratoria, nosotros utilicemos unos detalles, unas pinceladas o unos efectos para que el discurso no sea plano. Sí. Y otra cosa muy distinta es que estemos moviéndonos en un tono que no nos corresponde, que no es el nuestro. Es como no descubrirnos. Yo siempre digo a los compañeros, digo, si eres andaluz, habla en andaluz. Exactamente. No puedes decir una vez con S y otra vez sin Z. Es que eso no pega, es que eso es antiestético, ¿no? Sí. Y entonces muchas veces se dan cuenta, hay gente que mantiene algunas S y después no la ponen en todo el tiempo. En Madrid, yo de una conferencia en Madrid y cuando dije son las 5, ellos se rieron, ¿no? Digo, sí, en Sevilla son las 5, pero nunca en Madrid, en Sevilla son las 2. Claro. Las 2 nunca van a ser en Sevilla, serán las 2. Claro. O sea, que usted sobra una R y a nosotros nos falta una S, pero no por eso vamos a tener diferencia, ¿no? Y empezamos con la conferencia porque entendieron de que el lenguaje es importante, pero la sonoridad de cada pueblo es maravillosa porque es la grandeza de la lengua española, ¿no? Es Castilla, con su perfecto castellano en Valladolid, en Salamanca, con su puntuación, es excelente en Andalucía, con sus formas y sus giros, y todo es importante, pero cuando tú estás trabajando, te llega desde el político hasta el incipiente ejecutivo que quiere progresar, que tiene medio o miedo a la oratoria, con ponerse de pie. Los americanos, eso son magníficos, ¿no? Los americanos te sientas en una conferencia americana y dices, ¿aquí quién ha fracasado? Y se levantan 200. Claro. O sea, son 200 que han aprendido que pueden llegar. Aquí no, aquí todo el mundo es maravilloso, ¿no? Sí, porque si te das cuenta, me voy a un estudio que se presentó en la Universidad Loyola de Andalucía, en el Congreso precisamente de Comunicación Positiva hace 2 años, en el que se hablaba de que la cuerda vocal, especialmente en Europa, y aquí lo estamos sufriendo entre comillas, se está aplanando. ¿Qué significa que se está aplanando? Que en lugar de tener los matices y el brillo, como bien estás diciendo, de cada acento, de cada sitio, ¿no? Yo tengo alumnas colombianas, de Granada, da gloria escucharlo, claro, argentinos, entonces los giros suyos. Claro, es maravilloso quedarnos, sí. y como yo siempre les digo, no se trata de cambiar nuestro acento, y yo tengo una mezcla tremenda, y lo mismo ceceo que seseo, que dado la oportunidad de vivir en sitios muy distintos. No, sin embargo, al quedarnos planos no estamos dando todos los matices y la riqueza que tenemos. Como bien tú dices, cuando llega, por ejemplo, a sesiones a trabajar conmigo, a nuestra consulta, una persona, normalmente por el miedo, cuando tierra el pánico escénico o ese miedito o esa sensación que no se estudia, porque date cuenta que aquí nosotros en los colegios lo que es la expresión oral, la oratoria, la tenemos muy poco trabajada. Ahora tú te vas a México, te vas a Colombia, te vas a Reino Unido y forma parte de, o sea, la tarea positiva de cada día es que el alumno exprese oralmente qué está haciendo. Ya no te digo los concursos de oratoria que son muy habituales en Colombia y en México. Entonces, bueno, pues es normal que nuestro adulto llegue y cuando se enfrenta, entre comillas, a una clase de comunicación positiva, de hablar en público de otra forma, diga, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, ¿y por qué tengo que hacer tonos distintos? ¿Y por qué tengo que encontrar matices? ¿Por qué tengo que ver la parte emocional? Pues te digo una cosa, Carlos, que me parece fundamental, porque afortunadamente hay muchas clases de hablar en público que son muy necesarias hoy día. Sin embargo, pocos profesionales estamos trabajando
tanto en la forma como en el contenido. Porque no me sirve de nada que tengas una voz maravillosa, imagínate la típica voz, como yo te decía, de falsete de «Oh, estoy encantada de estar contigo aquí en esta entrevista», que puede tener unos ritmos, una modulación, una subida, unos dulces que te llamen la atención, y sin embargo imagínate que en lugar de decir encantada te está diciendo «Oh, estoy cansada, estoy harta, esto es tremendo», y su vocabulario, el contenido, es negativo. Entonces, si es negativo, ¿de qué nos sirve que haya trabajado mucho la herramienta de las cuerdas vocales? No nos sirve. Es curioso. Hay una cosa que aquí en Sevilla, cuando los cofrades se acercan al paso y el capataz llama, dice «ahí estáis», ¿no? Sin embargo, tú casi en esa le dices «ahora es». ¿Por qué ahora es? Fíjate, me pasé mucho tiempo buscando nombres para nuestro espacio de formación. Mucho tiempo. Era difícil. Sí, buscaba comunicación positiva. Bueno, ya comunicación positiva, afortunadamente hay mucho en internet, lenguaje positivo también. Y quería algo que precisamente fuese ahora, que fuese espontáneo, que te llegara. Busqué el registro de Ahora y lógicamente ahora.es estaba todo registrado. Y hablando con mi hermana un día, ella vive allí en San Roque, estaba por teléfono charlando de hace de esto ya algunos veranos por teléfono y le digo «Rosy, porque tengo el tema de ahora, tengo comunicación positiva, tal». Y dice «Bueno, ¿por qué no lo llamas ahora es?» Porque en realidad el momento, dice, es... digo, sí, la decisión. Sí. Digo, sí es lo que quería, llamarlo ahora es, pero está registrado. Dice, no, ahora es, punto es. Y digo, oye, pues tienes toda la razón, porque eso aglutina lo que estás diciendo, Carlos, el momento, el instante, lo que tenemos, el famoso aquí y ahora. Y además de que tenemos eso, es ¿qué estás haciendo en ese instante? ¿Cómo lo estás valorando? ¿Cómo lo estás verbalizando? ¿Cómo lo estás sintiendo, viviendo, nutriéndote? Y bueno, pues a partir de ahí surgió. La verdad es que tu trabajo es enriquecedor, es decir, que todo el mundo que aprende a hablar, a modular, a pensar lo que dice, no decir lo que piensa, bueno, mejora la relación con la pareja, sí, mejora la relación con su empresa, sí, mejora la relación con sus amigos, con su entorno, y es casi una punta de lanza para entrar en una sociedad que quizás sea un escalón más alto al que pertenecía, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando la gente, llegó hace poco un ingeniero, ¿no?, que está en sesiones conmigo de comunicación positiva, y al principio era muy reacio a entrar en el plano personal. Yo evidentemente respeto, no voy a entrar en su plano familiar, ni como te decía, no soy una terapeuta, no soy una psicóloga y no voy a hacer un historial de su situación personal. Sin embargo, es lo que yo siempre les explico, nosotros hacemos un trabajo holístico integral. Eso significa que la persona no se separa, no es Carlos aquí sentado conmigo y Carlos sentado en su casa, es Carlos de manera íntegra. Entonces, si tú en tu casa hablas de una manera y conmigo hablas de otra, entonces no serías real, no serías una persona de verdad coherente, transparente. Por eso busco el hecho de que la persona aprenda a hablar en público, que para mí es hablar contigo, con un ser humano, de la misma forma y con el mismo valor que hablar ante 1000 personas. Porque curioso, si te fijas, normalmente nos preparamos el discurso para hablar con 1000 personas. Nos vamos a poner delante de unos compañeros de trabajo para exponer, delante de unos clientes, vamos a presentar un trabajo, una tesis doctoral, lo que sea. Lo vamos a defender y entonces, claro, lo preparamos de una manera muy mimada y muy cuidada. Sin embargo, resulta que cuando vamos a hablar con nuestra pareja, eso no lo cuidamos. Cuando vamos a hablar con nuestros hijos, bajamos la guardia. Claro, bajamos. Y entonces, cuando tú te entrenas en comunicación positiva, lo fundamental es que te entrenas en todos los campos. Y no es lo mismo que tú le digas a tu pareja: perdona, ¿te importa que después por la noche nos sentemos a charlar? Porque me ha molestado hoy algo que quiero comentarte de manera tranquila. No de, oye, mira, que me ha molestado que hoy dejaran las miguitas de pan en la encimera. O sea, cuando de verdad no, como decían las abuelas antes, no sé si te acuerdas aquello de, cuenta hasta 10 antes de hablar. Piensa, o sea, de verdad, respira, soségate, y cuando has tenido ese paréntesis, construye tu argumento, porque esto no te cae del cielo, esto es práctica, esto es trabajarlo.
requiere un entrenamiento diario. Tú fíjate, Elisa, lo que estamos comentando, porque estamos un poco aperturando y buscando nuevas fronteras a tu trabajo. El tuyo ya lo conoce mucha gente, ahora te lo explicaremos también, además lo estamos prácticamente desarrollando en la entrevista, pero imagínate que todo el mundo aprende a hacer un currículum vitae, pero nadie va a un lugar para cuando haga la entrevista personal, da el perfil que tiene que dar. Fíjate lo importante que es eso, muchas veces todo lo escrito es un papel, pero ¿cómo es lo que hay delante de ese papel? Sí, la puesta, como yo te decía, en escena. La puesta en escena es creernos a nosotros mismos y valorarnos, ¿no? Y convencer. Exactamente. Y para convencer, primero tenemos que convencernos a nosotros mismos. Entonces, cuando tú de verdad interiorizas a tu personaje, a tu persona, que eres tú mismo, con tus virtudes, yo por eso uno de los ejercicios que pongo, Carlos, es: me traes tu lista de virtudes. ¿Cómo? Pero si yo vengo para mejorar el tono de voz de cara a las presentaciones de ingeniería, tu lista de virtudes, 15 virtudes como mínimo. Sí. Porque además estamos acostumbrados a enfocarnos en los defectos, en nuestros defectos. Ay, no, yo es que soy lenta. No, yo es que soy torpe. No, yo es que a mí se me da mal el deporte. No, perdona, ni se te da mal el deporte, ni eres lenta. Tienes momentos de lentitud, tienes momentos de torpeza, nos hablamos bien, ¿no? Bueno, pues cuando tú haces esa lista de virtudes y empiezas a poner el foco en ti, en tus valores, argumentas y escribes también por escrito tu elevator pitch, tu presentación de ascensor, tu presentación rápida para mostrar tu currículum, para mostrar ese papel, que el papel lo soporta todo. Luego realmente eres tú quien tienes que defender y demostrar eso que sabes hacer. Y si resulta que tú lo sabes hacer pero no lo sabes verbalizar, al final es lo que tú dices, no puedes convencer a nadie. O sea, tú puedes ser el mejor ingeniero del mundo en robótica, en inteligencia artificial, y tener el mejor robot, como la persona con la que estoy trabajando, que ahora resulta que va a ayudar a un montón de niños con una serie de dificultades y de alteraciones en el lenguaje y de alteraciones psicológicas. Sin embargo, si tú eso no lo trasladas a unos padres que puedan estar afectados, o no los trasladas a un entorno empresarial para que de verdad inviertan en ese sector, de nada te sirve el proyecto, el currículum o todo lo que quieras presentar. Elisa, yo creo que lo difícil es dar el primer paso y acercarse. No tenemos unas costumbres anglosajonas que son mucho más definidas, sino que aquí todos somos muy buenos, somos los más listos, los que no sabemos todos, somos autodidactas. Yo creo, cuando llegue allí nos pregunta alguno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo de verdad necesito esto? Sí, mucha gente llega y te dice, bueno, yo en realidad no lo necesito. Yo es que porque como vino mi hermana y le fue tan bien y aprobó las oposiciones, porque se presentan muchos opositores también para ensayar sus discursos de cara al tribunal, ¿no? Y lógicamente pues reforzar su seguridad. También mejorar el storytelling. El storytelling es aquello, bueno, nos vamos a la palabra americana, pero en realidad es nuestro cuento, nuestro cuento de vida. Es nuestro storyboard, pero en este caso verbal. Claro, y darnos cuenta que no es lo mismo que yo te diga, Carlos, a mí me encanta enseñar a la gente a hablar en positivo, a que yo te diga, cuando yo tenía 8 años, cogí un micrófono por primera vez y pesaba mucho, Carlos. Me lo tuvo que sujetar el hombre que estaba conmigo en el escenario para recitar un poema. Eso es mi cuento y de dónde partió mi interés por la radio, por los micrófonos, por comunicar. Y lo otro es, me gusta mucho la comunicación positiva. No tiene nada que ver. Y todos tenemos detrás un cuento, todos tenemos una serie de historias. Entonces, lo primero, como te decía, las virtudes, monta tu cuento, monta tu historia. Cuando la persona empieza a descubrir que efectivamente la vida es en colores, la vida se puede expresar de otra manera, con una escala muy variada, de repente empieza a acariciar ese gusto por la comunicación positiva y se atreve a decir tonos y utilizar tonos con los que no utilizaba antes, a habitar palabras que no habitaba antes, a nutrirse con un vocabulario más rico, porque muchas veces también es como que nos da miedo. Uy, no, es que a ver si yo me voy a perder en un lenguaje muy culto, pero si no se trata de un lenguaje muy culto o menos culto, se trata de que tú te sientas a gusto con esas palabras. Es muy interesante lo que estamos charlando, y digo, estoy charlando porque es una conversación, no se trata de una entrevista, sino se trata de preguntar cosas que preguntaría cualquiera cuando llegase a hacer toc toc en tu puerta. Tú vienes de un mundo
de la experiencia, es decir, no son de la gente que es un máster, que te lo aprende en todo en 25 minutos, sino que tú, locutora, está en doblaje, técnicas de comunicación, ha hecho puntualmente registros de cualquier tipo, ha hecho guiones. Bueno, todo eso es una gran experiencia y tú un momento dices, bueno, todo este bagaje que tengo yo tan importante hay que revertirlo en la sociedad, no para mí. O sea, normalmente el locutor suele ser un poco ególatra, se gusta a sí mismo y sin embargo tú haces que los demás se gusten a ellos. Sí. Es muy diferente, es volcarse hacia una sociedad nueva. ¿Por qué se habla del un mensaje terapéutico, de una oratoria terapéutica? ¿Por qué se habla? ¿Es una medicina? Sí, es una medicina. Es una medicina y ya hay estudios científicos sobre eso. No es la banalidad de decir, no, es que si hablas en positivo esto te va a ayudar o te va a cambiar la vida. Y yo hablo, como tú dices, desde la experiencia. A mí me gusta predicar con el ejemplo. Si yo te voy a aplicar, entre comillas, esta medicina, es que yo la he probado y la experimento cada día. Y entonces yo te ofrezco lo que yo he utilizado, lo que pruebo, lo que me sirve. Ojo, lo que para mí es adecuado puede que para ti no lo sea. Por eso yo siempre hablo de comunicación positiva como comunicación adecuada. Y puede que a mí la palabra lluvia me fascine por aquello que te decía del recuerdo de la infancia, de lo que me maravilla, y puede que a un ser humano que ha tenido un accidente de tráfico no le maraville la lluvia y esa palabra le genere una carga negativa, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo también con respecto al lenguaje. Luis Castellano, un investigador que ha publicado hace poco La ciencia del lenguaje positivo con su equipo El Jardín de Junio, nos ha descubierto, entre otras muchas investigaciones que ya pululaban afortunadamente por el mundo español, que vienen a corroborar todo esto que estamos diciendo. El famoso estudio de las monjas, que posiblemente hayas escuchado y que se está difundiendo mucho en los últimos meses, viene Carlos a perfilar esto y a decirnos que casi 700 monjas durante 15 años investigando a estas mujeres, lógicamente con hábitos de vida muy parecidos, porque están en el mismo convento, comparten la misma alimentación, comparten el mismo trabajo, entre comillas, la misma historia de vida, pues se analiza a estas mujeres desde 75 años a 103 años de longevidad y se comprueba que efectivamente las que mueren, las que viven más años, fallecen, entre comillas, con una mejor muerte, una buena muerte, y además con pleno, digamos, rendimiento en sus facultades, tienen en sus diarios terminología positiva. Se analiza sus diarios, se analiza su cerebro, se hacen pruebas de análisis de sangre. O sea, aquí no estamos hablando de la frivolidad de se ha estudiado durante 15 años los diarios de determinadas personas y se ha encontrado más palabras positivas, sino que se han estudiado muchas pruebas médicas. Y ahí se empezó investigando por el Alzheimer y sin embargo se acabó viendo que las personas, las mujeres que utilizaban en ese caso, las monjas, las hermanas que tenían más palabras positivas en sus diarios, efectivamente habían alcanzado más de 100 años y habían tenido una buena vida, una buena muerte. Fíjate qué valor tan importante. O sea, ¿hasta qué punto nos afecta a la salud una comunicación positiva? Ahora llega esa persona, como tú decías, con un, entre comillas, con un currículum, es que estoy cansada, sí, todo va muy mal, sí, mi matrimonio no funciona, sí, yo no me entiendo con mi pareja, todo sí, es negativo. Sí. ¿Cambiarle ese chip cómo se hace? Pues lo primero tomando conciencia. Y yo afortunadamente he tenido la suerte de conocer a personas así que han llegado a nuestra escuela de formación y han salido de otra manera. Carlos, es el mejor regalo. Ese es el mejor regalo que tú puedes ver de una persona. Esto no, como yo te decía, no se trata de magia y no se trata, hay personas que necesitarán 5 sesiones y hay personas que necesitarán 20 y hay personas que solo necesitan una. Y en una hora de repente, porque el trabajo no lo hago yo, el trabajo está en cada persona, en cada ser humano. Como yo le digo, yo te pongo unas herramientas encima de la mesa, ahora tú las pruebas y las utilizas y trabajas con ellas y te disciplinas y te pones en marcha y entonces pues tú ves los efectos, porque como yo siempre digo cuando hago un curso o doy una charla,
el trabajo empieza el lunes, si las charlas el sábado, el trabajo empieza el lunes y el curso empieza el lunes, que es cuando tú vas a poner en marcha todas esas herramientas. Pero volviendo a lo que decías, a la persona que imagínate, que llega cansada, que llega con un problema familiar, con una separación, con un montón de dificultades. Ojo, que no se trata de negar esas dificultades. Se trata de pasarlas al plano del consciente, porque si te fijas, el ser humano, y esto también entramos en ciencia, está trabajando en un tanto por ciento de consciente muy bajo. Nosotros normalmente el cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, no nos vamos a meter en una clase de, cerebro reptiliano, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero sí en el detalle de que aproximadamente estamos siendo muy optimistas en un 10% de consciente. El resto es inconsciente y, ojo, eso no significa que sea malo, porque el inconsciente es el que nos lleva en el coche y dice: oye, yo cómo he llegado hasta aquí, qué calle he cogido, o oye, yo cerré la puerta de casa. Eso lo ha hecho el inconsciente, porque si tuviésemos que estar conscientes de ahora cierro, giro la cerradura 2 vueltas, saco la llave, le doy al ascensor, cojo el bolso, nos volveríamos locos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el inconsciente nos facilita mucho la vida, pero por otra parte nos dificulta el plano del consciente de tomar de verdad conciencia de estoy utilizando palabras negativas en mi vida que me están restando. Porque si a ti te duele la espalda, porque tú digas 7 veces que te duele la espalda, no te va a dejar de doler, ni te va a doler menos. Al contrario, puede que al final estés mucho más cansado. ¿Cómo te deja de doler la espalda? Haciendo ejercicio físico, tomando conciencia de que efectivamente te duele y acudiendo a un profesional, a un terapeuta, para que te ayude a solucionarlo, cogiendo hábitos posturales más saludables, bajando de peso si tienes que bajar de peso porque lo recomienda así el médico que te está guiando. O sea, tomando acción, tomando medidas. Diciendo, levantándote todas las mañanas diciendo que te duele la espalda, ¿se te va a quitar eso? No. Pues con el lenguaje pasa lo mismo. Cuando tú te grabas, y en las sesiones nos vamos grabando y en casa te vas grabando, y te das cuenta que vas reduciendo el número de palabras negativas que usas, que las vas aparcando, que las vas dejando, empiezas a florecer. Porque la queja en realidad no sirve para nada. Ojo, muy distinto es la queja de la acción, porque ocurre una cosa, me dice, bueno, sí, entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación mismos tenemos una función muy importante. Si nosotros no visualizamos lo negativo, no se puede solucionar. Si tú no le das luz a que en una barriada están sufriendo determinado problema, ¿cómo se va a solucionar? Es una forma de ayudar. Eso es pasar la acción. Si yo, por ejemplo, en mi barriada o en mi calle estoy viendo que hay muchas cacas de perro, como decía Rafael Santandreu, el psicólogo, puedo quejarme, hay que ver cómo está la calle, o esta es horrible, tal, y todos los días la misma queja y con los vecinos, hay que ver cómo está. O puedo acudir al ayuntamiento y poner una reclamación, puedo de verdad manifestar a la persona que estás viendo que no está recogiendo las cacas del animal, es decir, puedo tomar acción y eso no es quejarte. O sea que cuando tú aparcas la queja de tu vida, empiezas a florecer de otra manera totalmente distinta, Carlos. Es curioso porque te escucho y visualizo cómo tú eres capaz de entrar en el alma de esa persona y en un viaje astral le saca la conciencia al exterior, porque yo no sé hacer eso, yo no sé hacer lo otro, y un día se pone a hacer algo con las manos y resulta que es magnífica haciendo manualidades, y ha dicho que no, o se pone a correr y resulta que sabe correr, y resulta que se pone a pintar, es muy difícil, y le sale. O sea, hay tantas cualidades innatas que somos incapaces de descubrir, que hay que ir a que te las descubran muchas veces. Fíjate, de ahí partió que algunos de mis alumnos me llamaran motivadora de talentos. ¿Por qué? Porque me decían, porque tú me ayudas, me pones las pilas. Digo, sí, yo te las pongo aquí, pero después eres tú, vuelve a ser lo mismo, eres tú el que te tienes que automotivar, ¿no? Y además has descubierto mi talento. No, yo no lo he descubierto, lo tenías tú. Lo que pasa es que
no habías investigado lo suficiente como para ponerte a trabajar en él, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a evitar palabras positivas y lo que tú dices, en lugar de decir, no, yo es que, no, a mí se me da muy mal el tenis, no, yo, se me cae la pelota. A todo el mundo. Claro, la primera vez seguro. Es decir, es como este sabor extraño de la comida no me gusta. Claro, lo has probado 2 veces, tendrás que probarlo varias veces hasta que el sabor de verdad lo reconozcas, ¿no? Empiece a entrar dentro de tu paleta de colores, de tu vida nueva, ¿no? Entonces, el hecho de explorar esos campos te permite descubrir, yo utilizo la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y la inteligencia social común y normal de cada ser humano, que es cuando tú le has dado al plano de la conciencia de la persona, de no, yo es que soy muy lenta, no, yo soy muy lenta, de verdad, muy lenta. ¿Por qué dice esa persona eso? Porque lo ha escuchado de pequeña en su casa, porque posiblemente sus padres se lo han dicho. O ha estado al lado de la persona hiperactiva y parece ya lenta. Y claro, porque se mide y se compara con respecto a otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que todos tenemos virtudes y defectos, entre comillas, que pueden ser virtudes, que una vez que tú las potencies, se convierten en capacidades. Yo tengo momentos de lentitud, yo tengo momentos de desorden, yo tengo momentos de despiste, no soy despistada, tengo momentos de despiste, porque si tú a una persona le estás diciendo continuamente que es despistada, estás potenciando su despiste, estás haciendo que con más facilidad pierda las llaves, se deje la cartera, abandone el móvil, y resulta que si nos ponemos en lo positivo, estamos nutriendo a los seres humanos que tenemos alrededor. Imagínate el ejemplo sencillo de la abuela de niño, que te vas a caer. La abuela no tiene una bola y evidencia que se va a caer, es que ya está en la predisposición de que el niño se va a caer. Y efectivamente, ¿qué sucede? Que se cae, porque es como ponernos en ese lenguaje. Entonces, si nosotros estamos diciendo no, yo es que debería perder peso, no te lo digas más. ¿Te apetece perder peso? Ponte en algo que de verdad te apetezca, con un terapeuta, haciendo ejercicio. Que ahora mismo no es tu momento de perder peso, olvídate de ello, relájate, disfruta de la vida. Porque a veces es que como cargamos una mochila tremenda de no, yo es que debería hacer deporte, debería comer menos, y esos debería nos van cargando y nos van cargando y nos van cargando y es como perdernos la vida. Nosotros venimos de un mundo del estudio, estamos formados en casi todas las disciplinas, porque como periodistas antes no había internet y había que estudiarlo, y entonces eso se nota muchísimo. Hoy hay reuniones de periodistas que hoy pueden hablar del huracán Machu Picchu y al día siguiente pueden hablar de la ingeniería solar o pueden hablar de las naves astrales. No, cada uno sabe lo que sabe. Yo, si necesito un terapeuta, entrevisto a un terapeuta. Si necesito a una persona, o sea, cada persona somos especialistas en algo, no somos conocedores de muchas cosas. Y el lenguaje es como jugar al ping-pong, es decir, nadie ve la pelota por donde viene, prevé por dónde va a venir la pelota y tiene puesta en la raqueta, es decir, son milésimas de segundo. Tienes que estar formado para que eso que tú haces tenga respuesta. Sí, verás, tienes que ser, como tú decías, algo más que conocedor. Tienes que profundizar en las tripas del lenguaje y como un entrenador... Enriquecerte. Claro, como enriquecerte. Como un entrenador, imagínate, si un entrenador de baloncesto conoce esa técnica y conoce los movimientos, desconozco cómo es el juego, lo veo, pero no tengo conocimientos profundos en él, está trabajando ahí y lo visualiza fácilmente. Entonces, como lo que tú dices, se adelanta al movimiento de sus jugadores, ¿no? Mi función está en adelantarme al movimiento de las personas que yo entreno, de las personas con las que tengo la oportunidad de aprender, porque yo aprendo de cada ser humano con el que me encuentro. Entonces, ¿cómo de verdad consigo eso? En lo que tú estás diciendo, en estar muy atento, o tener el oído muy trabajado. Es como el guitarrista, entiendo, de flamenco, que evidentemente descubre cada palo en cada instante y sabe que este es el palo que corresponde ahora, y es capaz de seguir al cantador y es capaz de vivenciarlo tremendamente, ¿no? Pues yo tengo que afinar el oído y para eso necesito entrenamiento para localizar esas palabras. Es lo que estábamos diciendo. Yo puedo grabar a una persona
y que fácilmente luego ya la persona reconozca, pues he dicho que horrible, terrible, cansancio, problemón, tristeza, drama, todas esas palabras negativas de baja vibración las he utilizado en mi discurso. Cuando se ha grabado ya se ha reconocido y se ha escuchado. Sin embargo, yo tengo que anticiparme a eso para que una vez que ya las ha reconocido, las saque del lenguaje. Nos hablamos bien. O sea, nos hablamos bien a nosotros mismos, y cuando nos hablamos bien a nosotros mismos, le hablamos bien a nuestro hijo, le hablamos bien a nuestra pareja, le hablamos bien al compañero de trabajo, le hablamos bien a un desconocido en la calle, le hablamos bien a todos. Esto, fíjate que nosotros los periodistas dejamos la libertad y nos fijamos en los labios de la persona que está hablando, y hasta que no los para no entramos nosotros en la conversación. Es decir, hay que también saber comunicarse. Comunicarse es dejar expresarse a los demás sin cortarle a los cada 5 segundos la idea que tiene, porque no se trata de convencer, se trata de que tú me digas cosas y yo, cuando levante la entrevista, conozca más cosas y sea mucho más interesante mi vida a través de tu lenguaje y de las cosas que haces. ¿Dónde está exactamente la Academia de Comunicación? Horace? Pues tenemos una sede en Gines, en el edificio Terras, que está justo en la entrada cuando te sales en el Aljarafe, la rotonda te lo indica, salida Gines Bormujos, pues ahí está el edificio Terras, vamos, está justo a la salida, precisamente han montado un centro comercial, ahí nos encontramos en la segunda planta, en el módulo 20. También tenemos oficina ya personalizada en Mairena, frente al polígono Pisa, y luego nos desplazamos con la escuela de formación a los propios espacios y áreas de formación, valga la redundancia, de cada empresa, de cada escuela, de cada área. Por ejemplo, la semana que viene pues nos movemos a Córdoba, a la Fundación Andaluza del Voluntariado, para impartir una charla taller, pues nos desplazamos a sus instalaciones en Córdoba. Y pues eso, cada empresa tiene su entorno, pues vamos a su aula de formación de esa empresa y ahí desarrollamos el taller correspondiente con las horas básicas, que normalmente siempre está en torno entre 6 y 8 horas para arrancar, para quedarnos con los pilares. Nosotros que tenemos ese amigo común que se llama Vicente Fonseca, que es un hombre entrañable, los que quieren ser actores o actrices, y vamos a hablar ya en meternos en el doblaje o la interpretación como paso previo a entrar en una compañía o entrar en una segunda fase, es importante saber modular, saber expresarse, y los ecos y los tonos. Tú que vienes del mundo también del doblaje, que es muy complicado, porque ahí sí que hay que enfatizar, creas un personaje y tu voz es única, es decir, tú escuchas a Robert Redford y es Robert Redford siempre, o sea, va envejeciendo con el locutor, con el doblador. Escucha, que digo yo, a cualquier actriz, Elizabeth Taylor o a Angelina Jolie, o cualquiera de las muchas que tenemos, Sigourney Weaver, que es extraordinaria, que tienen su voz exacta, y muchas veces los dobladores españoles somos aún mejor que ellos mismos. Sí, sí. De hecho, si te vas a versiones originales, yo he estudiado mucho en el tema del doblaje. España, Francia, Italia, de los mejores países en doblaje, especialmente nuestro país, ¿no? Y tiene esa riqueza, esa forma incluso de coger una interpretación de otro país y enriquecerla, darle aún más luz, ¿no? Las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Habrá partidarios y detractores del mundo del doblaje. Yo me quedo con lo positivo, con lo que tú dices, cómo embellece la interpretación, y ahí está el juego, como yo te decía antes, de, por ejemplo, si tú te vas al engolado, que ya se utiliza muy poco, mucho menos en radio hoy en día, pero eran esas voces tipo Clint Eastwood de Constantino Romero, ¿no? Esas voces de "oh, estoy encantada de estar aquí contigo, Carlos, porque me gusta comunicar", o luego te vas a los falsetes que hemos visto antes, ¿no? De es una forma de disfrutar de la vida, o te vas a los nasales, que a mí me resultan muy fáciles porque tengo un catarrillo, tengo moquitos, esos nasales de muñequito de la verdad es que es un placer compartir este tiempo contigo, cuánto me gusta hablar de comunicación positiva. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos maestros del doblaje han enriquecido esos efectos, esos tonos, para crear desde voces artificiales, porque nadie va por la calle hablando de "oh, estoy maravillado, hoy me encuentro muy bien", no vamos hablando así. Además, normalmente el ser humano deja los tonos hacia arriba, y en doblaje los tonos cierran, el arco cierra.
vamos, que son completamente artificiales. Lo que nos permite es darle belleza, es lo que tú dices, es darle forma. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en comunicación positiva los utilizo para que la persona los descubra, es para que nos recreemos y no hablamos siempre, pues sí, bueno, pues yo he venido a presentarte lo que significa la comunicación positiva y ahora es que... Es plano. Es plano, es aburrido. Y no somos aburridos. Nadie es aburrido, todo el mundo tiene algo que contar. Y tú no te aburres porque hay un libro que has ultimado, que es precisamente la comunicación positiva y que es de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué proyectos tiene de futuro? Ya sabemos que comunicación positiva ahora es una empresa itinerante porque va a muchos puntos, da a conocer qué es lo que hacéis porque no se conoce. Abre puertas porque hay mucha gente que piensa que para qué voy a ir y sin embargo necesita ir, y sobre todo es una experiencia que te enriquece, hagas lo que hagas. Sí, yo pienso que te enriquece porque es lo que te decía, porque de repente descubres una parte de ti que a lo mejor ya has visto y no quieres ver, o que ni siquiera te atrevías a ver, o que de la que no habías sido consciente. Por eso, ahora que lo comentabas, Carlos, yo me planteé el reto. Muchos alumnos me decían, oye, ¿por qué no escribes un manual, un libro? Porque normalmente yo les digo mini manuales, ¿no?, digitales, para que puedan hacer los ejercicios, entrenarse desde los típicos de vocalización trabalengua, respiración, interpretación, bueno, ya ejercicios un poco más de programación neurolingüística en torno a las palabras, a la conciencia de las palabras. Y entonces yo resulta que en ese mini manual empecé escribiendo con la petición que me hacían muchos alumnos hace un año y descubrí de repente personajes. Es como, a mí siempre me había gustado escribir, ¿no?, poesía, cuentos, relatos cortos, llevo toda la vida escribiendo, pero bueno, de esto que no te planteas realmente escribir más allá. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que tenía personajes que estaban saltando, que ya no era yo y que eran esos personajes. Y nació Educación Positiva, una novela de ficción en la que en realidad es un manual de comunicación positiva, pero escrito desde el personaje de Sara, que es una profesora de instituto que está dando una clase que se llama Educación Positiva, y Sara te cuenta todas las vivencias que tiene con los alumnos y lo que descubre y lo que se enriquece con ellos y cómo la vida te puede cambiar a partir, efectivamente, de utilizar un lenguaje positivo. Y no podemos imaginar de la entrevista si hablar de tu compañero también de trabajo, ¿no? ¿Cómo, perdona? De tu compañero de trabajo, que también sois más profesores dentro de lo que es aula. Sí, está Mateo Zamorano con nosotros. Yo, como siempre digo, me llevo la parte de comunicación positiva y Mateo se encarga de vender. ¿Por qué? Porque igual de necesario que hoy en día, como tú decías, llevas tu currículum, tienes tu proyecto como emprendedor, es expresar y contarlo de manera positiva y llegar a la persona y convencer y creerte tu discurso, es vender. Y ojo, vender o venderse no es, como decíamos en la parte negativa, fingir un papel, engañar, estafar, porque a veces relacionamos el término vender con esas calificaciones. Vender, como explica muy bien Mateo Zamorano, es ayudar, es resolver problemas, es solucionar necesidades. Entonces, Mateo se encarga de enseñar a vender y yo de enseñar a comunicar. Pues fíjense ustedes, han pasado 50 minutos que parece que es un suspiro. ¿Verdad? Hemos estado con Elisa Macías Rivero, entrañable compañera, mujer de la comunicación, que seguiremos hablando de más cosas más adelante. Vamos a hacer una visita allí, vamos a firmar alguna cosa real para que la gente hable, que los alumnos hablen, porque hablar en positivo, es decir, yo llegué aquí y estoy curado, ¿no? Es un poco sanarse desde el interior, ¿no? Pues darte las gracias y decir que esto simplemente es el comienzo de la buena amistad, como dijo Humphrey Bogart, ¿no?, en la película, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, porque es un placer compartir este recorrido mágico. Mágico es disfrutarlo, sentirlo y eso, y nutrirnos con las palabras. Muchas gracias.